Acá nos quedamos jóvenes, la clase pasada. Continuando con los principios fundamentales para la interpretación de los paisajes actuales y pasados, toda vez que se debe considerar desde un principio el análisis. Ese análisis que se elabora es a partir de los sistemas de interrelaciones que existen entre las comunidades, los principios de análisis también se basan como el principio del paisaje y de la lectura y la interpretación. Dentro de lo que es la lectura y la interpretación, podemos tener en cuenta, jóvenes, el paisaje total, el paisaje visual. No olvidemos también de que para realizar cualquier investigación que se quiera hacer de un espacio geográfico, se requiere considerar el tipo de escala a usarse, escala espacial, escala temporal, y de ahí se determina el nivel de investigación. Teniendo en cuenta los antecedentes, se puede realizar un estudio, ya sea como paisaje total o paisaje visual. Dentro de lo que es el paisaje total, pues se trata de reconocer, identificar, determinar todas las características que presenta el paisaje respecto como el medio ambiente o medio geográfico. Se toma en cuenta bastante la historia, la evolución seguida por ese paisaje, las condiciones geológicas que se han dado en cada una de las épocas hasta tener la configuración actual que vendría a ser la fisiografía. Es un indicador que cada forma que uno vea sobre el territorio, es decir, la parte externa, tiene una manifestación, ya sea de una actividad geodinámica interna o una actividad geodinámica externa. Entonces, considerando el paisaje total, se puede determinar de manera científica y se busca un objetivo, que viene a ser la aplicación del medio. En cuanto se refiere al paisaje visual, vendría a ser el enfoque de la estética o la percepción. Siempre señalamos de que cada vez que se quiera hacer el estudio de un espacio geográfico, lo primero que se hace es la observación. Mediante la observación se determina las características cualitativas y cuantitativas, y también dependiendo del observador se logra establecer un enfoque de la estética o la percepción. Es decir, el hombre trata de contemplar la característica que posee el espacio, y también trata de considerar la apariencia, que depende del ángulo de observación del observador. Hay observadores que solamente les gusta la forma como, supongamos que estamos viendo un espacio geográfico donde hay calles de agua. Dentro del paisaje total vemos por qué se ha producido esa calle de agua. En cambio, cuando es el paisaje visual, dependiendo de la contemplación humana, de la percepción, de la estética, ellos dirán que es bonito, es alto, bastante agua, tiene una apariencia muy cambiante, depende también de las épocas. También eso contempla el hombre. Entonces, la capacidad de interés también lo pone el hombre, pero cuando se trata de un paisaje total, consideramos la fisiografía. Todo esto vendría a ser
relacionado a la manifestación externa del territorio, toda vez que el paisaje visual se refiere más a la percepción, que viene a ser de carácter emocional, y por tanto cuando se quiera hacer algo a un espacio geográfico, su aplicación es subjetiva. Teniendo en cuenta de que los principios básicos del análisis del paisaje, que son el resultado de la morfología de un medio geográfico, se consideran los sistemas naturales y sistemas antrópicos. Hay sistemas naturales abióticos, sistemas naturales bióticos. Cuando se habla de sistema, quiere decir que es una estructura organizada, cómo están organizados, cómo están distribuidos. Entonces, también existe el sistema antrópico, pero el sistema antrópico relacionado con lo abiótico y relacionado con lo biótico. Entonces, encontramos sistemas naturales y sistemas antrópicos dentro de un mismo espacio geográfico. El sistema natural, lo que es la estructura del territorio, se toma en cuenta los componentes abióticos. Es lo primero que se debe ver en el estudio de un espacio geográfico. La morfología, consideramos, tomando en cuenta la altimetría, la pendencia o inclinación, también la exposición de las vertientes. Cuando hay un río, está determinado por vertientes, una cuenca también está determinada por vertientes. También se observa la red hidrológica, como la distribución de los ríos. También es la forma de relieve de cada uno de ellos. Eso viene a ser la primera observación, la primera lectura que se hace. No se olvide que tenemos que considerar como paisaje total o paisaje visual, pero en el sistema natural vemos los componentes abióticos y bióticos. En el segundo término también se debe considerar el análisis de la lictología que posee lugar, la hidrología, en lo que se refiere a las aguas subterráneas y aguas corrientes, y en sí la morfología aplicada. Cada uno de ellos va a determinar una característica especial. Y sobre ella también vemos el clima. El clima juega un papel importante, más que todo cuando se da el modelamiento superficial de los cuerpos que se encuentran en la corteza terrestre. También se puede observar los procesos morfogénicos, es decir, conocer cuál ha sido el origen de cada uno de ellos. Puede ser un origen endógeno o un origen exógeno. Otros componentes también que son importantes son los bióticos antrópicos. Es la relación del hombre con todos los seres vivos que lo rodean. También sirve para poder complementar lo que es el sistema natural con su componente abiótico. Otro tema también que es importante son los componentes bióticos. Estamos hablando del sistema natural. Lo primero también que se toma en cuenta, se elabora un mosaico de elementos naturales del paisaje, es decir, con las características, el comportamiento de todo lo natural, sea de plantas, de animales, su explotación, su manejo,
en esos espacios. También siguiendo con el estudio, con el análisis, se establece eh, la podología, son los componentes bióticos y abióticos, es decir, vinculadas a los suelos. a lo- entonces, la vegetación también se relaciona con la botánica, con la fisiología, con la ecología vegetal. Otro campo también que es muy importante es la fauna, el, la zoología, eh, todo tipo de animales que existen. Se puede también determinar el estudio de su hábitat. Es decir, que cada animal también tiene su propio hábitat. Es decir, forman todos en conjunto forman una comunidad. Individualmente ejercen su propio dominio, pero cuando están inmersos en un sistema organizado, ahí es el estudio de la comunidad. Otro posible análisis también que se debe tomar en cuenta son los procesos evolutivos de la vegetación o procesos evolutivos de la fauna o los procesos erosivos. Recordemos cuando antes hicimos un estudio de la meteorización física y meteorización química. Ahí la meteorización física eh, toda vez de que se tiene que considerar el, el proceso de degradación que viene a ser la migración, erosión, transporte. Allí también participan los seres vivos. Los seres vivos también influyen en el modelamiento del espacio geográfico. Y ese modelamiento que hace los seres vivos, especialmente el hombre, afecta a la comunidad o al paisaje, eh, que es fuente de sueño. Otra característica también es tomar en cuenta los componentes abióticos. Teniendo un espacio geográfico, se puede analizar cómo ha sido la evolución del espacio geográfico, es decir, la evolución climatológica de un territorio, eh, tomando en cuenta eh, lo actual, se puede establecer una evolución, una, una historia de todo lo que aconteció, es decir, los procesos, la, todo lo que concierne a, a la, a la, al, al comportamiento de los cuerpos que reaccionan internamente y externamente, se va a producir. Entonces, son los agentes, entonces son los procesos, son los factores que intervienen en la evolución. En cada etapa histórica se ha dado un cambio. Y si tomamos en consideración el planeta Tierra, podemos señalar de que los cambios se han dado en millones de años. Con decir que la Tierra tiene 4.500 y 5.000 millones de años, quiere decir que ha sido un proceso largo, que han participado diferentes agentes, ya sea independientemente o simultáneamente. Todo ello ha influenciado en la geomorfología que tenemos hoy en día, lo que conocemos. Entonces, también dentro del estudio de un espacio geográfico,
se considera el desarrollo urbano y rural actual histórico. Eso depende también del uso de los suelos. El uso de los suelos es valorado según la necesidad de la población. Toda vez de que un sistema en el que se busca el equilibrio debe estar compensado la parte urbana con la parte rural. Es decir, pensando en el futuro, en el desarrollo sostenible, debería ser así. La parte urbana compensada con la parte rural. Y si ha crecido el espacio urbano, entonces también debemos considerar la evolución histórica. Otro detalle que se debe considerar es las vías de acceso. Se recorre todo el espacio geográfico y se va viendo la infraestructura, cómo están distribuidos, construidos los tipos de suelos o los tipos de rocas, con la finalidad de determinar la evolución histórica, para más o menos imaginarnos cómo va a ser en el futuro. Otro estudio que no debemos dejar de lado es que los componentes abióticos y entrópicos deben tener esta relación en el espacio geográfico, por lo cual se hace un mosaico, una representación de todo lo que existe en el lugar para ver qué elementos trópicos pertenecen al grupo de los elementos naturales o del sistema natural, y cómo va a ser también la semiología antrópica, cómo es el hombre puede determinar su medio hábitat, considerando los recursos naturales que están a su alrededor. Y todo también vendría a ser la dinámica de transformación. Nada es estático. En el sistema antrópico de la estructura de un territorio, el hombre está relacionado con los componentes bióticos. Para poder determinar las condiciones que ofrece el territorio, se considera la demografía, el tipo de población, las costumbres, cómo están organizadas, la sociología es cómo es la expresión, el comportamiento de la población, y la economía, qué actividades desarrollan en el aprovechamiento de los recursos naturales. Para todo ello es importante la historia y la cultura local, las costumbres. Dentro de las costumbres también está la lengua, la comunicación que hay entre los miembros de la comunidad, y después se establece la historia del paisaje, tomando en consideración la interrelación que existe entre el hombre con los otros componentes del paisaje, toda vez que el hombre es el que modela el paisaje. A veces los componentes del paisaje también influyen en el comportamiento del hombre, pero el hombre es capaz de aprovechar
aprovechar los recursos que le es importante, necesario para su supervivencia. Aprovecha los recursos naturales y por ende modifica el espacio geográfico. Otros elementos que se relacionan con el sistema antrópico es la interpretación del paisaje. Pero para esta interpretación del paisaje dijimos de que se debe ver si es un paisaje como paisaje total o como un paisaje visual. Ahí uno vendría a ser de carácter objetivo, científico, otro es de subjetivo, algo emocional. Y en esto de la percepción del paisaje ya depende del interés que ponga el observador. En este caso, el que va a interpretar es el hombre, el que está estudiando, el investigador, y va a determinar los valores que son más importantes en el paisaje. Al final, establece los objetivos a través de un diagnóstico, de una predicción de intervenciones que trata de buscar un equilibrio ambiental, es decir, conocer el desarrollo sostenible. Como decía, tanto la parte urbana como la parte rural, que son componentes de un espacio geográfico, deben ser equilibrados, se busca un equilibrio ambiental. Es por eso que ustedes deben considerar bastante la relación de los sistemas naturales y sistemas antrópicos, porque eso va a influenciar en tu desarrollo profesional. Ahora, para cómo evaluar el paisaje, existe una matriz. Dentro de esa matriz hay el valor, la vulnerabilidad y la vocación. Y esa matriz va a determinar la importancia que tiene el paisaje. Así como ustedes hicieron su tema referente a los paisajes, acá tenemos cómo es que se le da el valor. El valor puede ser ecológico. Si lo ves desde un punto de vista total, un paisaje total o visual, ya determinas el valor económico, el valor científico, el valor sociocultural, el valor económico, que se da en un determinado lugar. Y también podemos considerar la vulnerabilidad. Si hablamos en antropología, la vulnerabilidad viene a ser cuánto es que puede ser factible que sufra un daño, un elemento que está expuesto, sea un elemento abiótico o biótico, ante la existencia de los fenómenos geodinámicos. Pero también dentro de la vulnerabilidad hay la capacidad de resiliencia, cómo se puede enfrentar a ese fenómeno, cómo es que nosotros, estando en un espacio geográfico, no sufra, como es el caso el ecológico, no se ve afectado. Entonces se busca la prevención. Eso vendría a ser dentro de la vulnerabilidad. Y en lo que corresponde a la vocación,
sería el interés que ponga el hombre respecto de un espacio geográfico. Se lo puede ver desde el punto de vista ecológico, científico, sociocultural y económico. Según los entendidos, señalan de que el paisajismo no es igual que el paisaje. Entonces, analizando, hay diferencia, es decir, que el paisajismo establece la forma de diseño que se aplica a los determinados espacios y determinadas ocasiones. En cambio, en el paisaje se trata de describir un medio natural. Se describe tomando en cuenta todas las características que hemos visto, ya sea en el valor, el científico, el valor científico, el valor sociocultural y el valor económico. Él va a determinar las, las condiciones que ofrece un territorio. Cuando se habla de paisaje, para ello hemos visto que existe una entidad como Sanam. Lo veo un paisaje con fines de conservación y planeación. En cambio, el paisajismo se aplica a determinados espacios en determinadas ocasiones. Es decir, son aspectos para tener en cuenta las dimensiones superficiales que ofrece, también el dinamismo que se da, pero en todo ello influye también las condiciones, los factores de luz, de sombra, crecimiento vegetal, clima, estaciones. En lo que respecta al paisaje, tomando, vale la redundancia, en cuenta de las dimensiones superficiales, o ya sea el volumen o dinamismo. Lo formal es el orden, cómo estaba dispuesto, en qué proporciones están distribuidos, si guarda equilibrio el espacio geográfico con la cantidad de elementos que posee. Ahora también, si hay elementos vegetales, como están esparcidos o dispuestos, se busca también encontrar la claridad, el descubrimiento de todos los fenómenos o hechos han permitido que, que, que logre tener una característica morfológica. Y en lo que respecta al informal, se pueden ver todos los valores naturales. Esos valores naturales vendría a ser más que todo ecológico. Como el espacio geográfico donde tiene una climatología, vemos un tipo de escena, el escenario. El escenario es el lugar donde nos desarrollamos. En ese escenario han actuado diferentes fenómenos dinámicos internos y externos. Y ese escenario para nosotros es nuestro medio geográfico, donde lo hemos transformado y viendo de manera integral vendría a ser nuestro medio ambiente. Si se toma en consideración los tipos de observación del paisaje, de la visión total o un paisaje de visión, quiere decir que se puede ver lo que es las condiciones panorámicas, es la amplitud de observación a grandes rasgos
de un espacio geográfico. También se puede conocer la vista encajada, pero para todo ello intervienen los fenómenos geodinámicos internos, o sea, los aspectos geológicos. Hay otro tema también que es importante, es la escena dominada por una figura. Es decir, siempre hay algo que resalta en un espacio geográfico. No solamente puede ser un árbol que resalte un espacio geográfico, puede ser también una montaña. Entonces, cuando resalta una montaña, entonces vendría a ser una escena dominada por una figura. También hay otro que cuando se hacen las carreteras, también se observa la escena focal como la característica que es continua. Después se observa la espesura, es decir, la espesura está considerada como un conjunto de plantas que están dispuestas de manera tupida. No olvidemos que en algunos lugares existen una aglomeración de cuerpos rocosos, como es el caso de Marcahuasi, del bosque de Rojas de Guayay. Entonces se ve la espesura. Una vez realicé un estudio, salí de práctica con los alumnos de geología hacían y le dije que íbamos a ir por varios días, de los cuales un profesor no le daba permiso a los alumnos. Entonces, para ver que si se puede realizar un trabajo en conjunto, invité al profesor para que salga con nosotros. Sucedió de que en el trayecto, el profesor del curso de biología llevó un marco de 1 metro cuadrado, un marco de madera, como si fuera un cuadro para colocar una fotografía igualito, pero era un marco de madera, de 1 metro. Lo que señaló el profesor era de que en un metro cuadrado se podía, una parcela que habían escogido como lugar de estudio, el profesor distribuyó a los alumnos en diferentes puntos y dijo, donde haya plantas, en los puntos donde les he señalado, ustedes van a colocar el, el, el marco cuadrado. En ese marco cuadrado van a colocar. Ahora, una vez que ya están dentro, ya ustedes ya tienen su marco cuadrado. Dentro de ese marco existen este tipo de plantas. Estamos hablando de plantas pequeñas. No van a poder hacer con árboles, es difícil. Entonces, en esos marcos pequeños comenzaron a trabajar los alumnos qué tipo de plantas dominaban en ese marco. Y así el profesor al final preguntaba a cada uno de los grupos que tenían puntos de marco qué plantas predominaban. Y de ahí el profesor pudo establecer en ese área de terreno qué plantas son las que predominan y cómo están organizadas y cuál es la composición a un promedio por metro cuadrado. Eso vendría a ser lo que es el tipo de escena. Ahora, si se considera también la posición espacial, vemos qué características se da sobre una llanura
una llanura vegetal, como es el caso de la selva amazónica, o también puede ser una llanura donde predomina las arenas, los sedimentos arenosos. Ahí también existen las formas de acumulación, es decir, de la existencia de las dunas. Uno cuando va en algunos desiertos encuentra de que hay espacios donde están ubicadas las dunas. Eso es lo que predomina sobre la llanura. Y también vemos que los fondos del valle están caracterizados por el desarrollo que cumple erosión, transporte, deposición por el agua del río. Y no olvidemos de que existe un valle glacial, existe también un valle fluvial. En el valle fluvial se da el ensanchamiento o hundimiento de los cauces y considerando lo que es las vertientes, ahí se puede considerar cómo es el tipo, la característica que presenta el valle. Ahora, cuando se habla de las montañas, las partes más bajas se llama pie de ladera. Es decir, la ladera es la inclinación o la falda que presenta una montaña. Y la parte más baja se conoce con el nombre de pie de monte. Algunos le llaman pie de ladera, otro pie de monte. Ahora, si se quiere determinar las vertientes por donde existe una red geográfica o existe el fondo del valle, se considera la línea de Congo, la línea de divisores de agua. Volviendo al anterior del sistema de evaluación del paisaje, del sistema natural o antropico, ahí conocemos perfectamente cuáles son los componentes del paisaje. Se dice que para determinar los componentes del paisaje debemos hacer un recorrido de todo el espacio geográfico, familiarizarnos geográficamente, ideológicamente, también conocer la existencia de la flora y la fauna, es decir, determinar la diversidad de las partes que lo integran y comprenden la relación existente entre los componentes y elementos que participan en un espacio geográfico. Dentro de los componentes y elementos tenemos los abióticos, simbióticos y el hombre como un eje transformador del espacio geográfico. Y de acuerdo a cómo evaluar el paisaje, también vemos los paisajes naturales, las características o condiciones de paisajes naturales. Es aquella donde el hombre no ha puesto la mano, no ha actuado ahí todavía, se mantiene en condiciones casi conformes a presión a la naturaleza. Para ello se toma en cuenta los sustratos histológicos, cómo están organizados, el conjunto de capas superpuestas entre sí,
Ese es el conjunto de estratos. No olvidemos también que los estratos que están localizados en el tipo de suelo. Tipo de suelo vemos las diferentes capas o series. Otro es la morfología del relieve. ¿Cuáles han sido las causas o condiciones para que tenga la característica actual? Si se toma en cuenta de que depende de las actividades dinámicas internas y actividades dinámicas externas. Lo que respecta a la morfología externa de la zona, ahí podemos ver las características climáticas. El clima influye necesariamente en la formación del suelo. Al formarse el tipo de suelo por los elementos que posee, de ahí se va a determinar si los suelos son fértiles o no, para poder realizar una siembra. Otro caso que es muy importante es la presencia del agua, es decir, como una red hidrográfica que circula sobre la superficie, o también como una cosecha de aguas que se aprovecha el agua en distribución de manera correcta. Otro caso también venía a ser la explotación del agua subterránea. Todo eso influye en la vegetación, fauna, en un paisaje natural. Y por ende, el paisaje natural, al ser intervenido en algo, se puede identificar la incidencia humana. Los paisajes rurales o zonas urbanas donde el desarrollo urbanístico y demográfico son limitados. Se dice así porque si uno viaja por todo el territorio nacional, especialmente la sierra y la selva, los espacios rurales están separados por áreas de cultivo, y eso permite de que se establezca el desarrollo urbanístico y demográfico. Lima, por ejemplo, ha crecido tanto que se puede considerar que ha dependido de la necesidad del hombre, porque de esa forma es que se puede establecer cuál ha sido las condiciones de Lima, como una zona en la que se considera la metrópoli, lo que es muy grande y se ve en conos. Entonces, la actividad del hombre ha influenciado en cada uno de ellos, dejando de lado la actividad agropecuaria. En el paisaje urbano se va a observar tres áreas. Ya que estamos hablando de Lima metropolitana, Lima metropolitana existe áreas urbanas de la época del incaico, después de la época de la conquista o de la colonia, y sería algunos de ellos está bien.
Entonces, el casco urbano, para el caso de Lima metropolitana, vendría a ser la Lima cuadrada, y sería el casco urbano. Y el crecimiento alrededor de urbanizaciones o asentamientos humanos vendrían a ser los habitantes. Y lo que comprende el paisaje urbano serían las áreas periféricas, es decir, todo lo que está alrededor del ensanche o del casco urbano. Ese vendría a ser el paisaje urbano. Viendo el paisaje rural, encontramos cómo la población está asentada. No todos se van a un solo lugar, no depende de las condiciones que ofrece el territorio. Ahí vemos el relieve, la sierra, la cordillera, la montaña, el valle, la colina, la llanura, la depresión, la meseta, etc. Son elementos componentes del relieve. Otra característica también del relieve, ya el anterior es un relieve costero, perdón, andino, y el que estamos viendo vendría a ser o comprender de lo que hoy en día es la costa, ya sea costa peruana o otro tipo de costa que existe en algún lugar. Para poder representar todo lo que son los paisajes, se establece los tipos de paisajes: paisaje rural, paisaje natural, paisaje urbano. Para ello se utiliza la cartografía, va a servir bastante, nos va a indicar las condiciones que ofrece el espacio geográfico. Y otro campo también que es muy importante es la actividad del hombre. El hombre para construir su vivienda o para aprovechar los recursos naturales, desarrollando sus actividades económicas, también tiene que tomar en cuenta la tipología de los paisajes. Y para ello trata de conocer la comprensión de su composición, de cómo está la estructura, qué relaciones existen con otros cuerpos, la diferenciación y el desarrollo que se da en cada uno de los tipos de paisajes. Los paisajes también están considerados como geopolíticos o geocomplejos, perdón. Eso sucede porque si analizamos cualquier espacio geográfico, se diferencia con otros dependiendo de los agentes, de los factores, de los procesos que se han dado. Entonces, no todos los agentes, todos los factores han intervenido en un solo momento. Por eso se dice que es complejo. Ahora, también en los sistemas territoriales naturales, como se dijo, están modificadas paulatinamente por la actividad del hombre. El hombre es el modificador de toda área. Si uno conoce algún espacio geográfico hace 20 años atrás y pasan 20 años más, lo ve y se va a analizar cómo era antes, cómo era después. Eso es lo que hacen para recrear la escena de los tiempos antiguos. Considerando la tipología de los paisajes, se utiliza una clasificación modificada o también una simbología de su representación.
Entonces, también hay paisajes que tienen diferente comportamiento, pues se denomina tipología. Otro que los paisajes de índole tipológica, que hay oposición en las características que poseen cada uno de ellos, porque en ellos intervienen los factores, intervienen los agentes, los procesos, y por eso su toponomía es diferente. Entonces ahí lo que se ve el paisaje, si digo, o estudio de paisaje, es determinando qué tipo. Entonces hay un tipo de paisaje este, urbanístico o, o, o paisaje rural o paisaje natural. Pero en ellos cada uno tiene sus características, no se repiten igual en todo el espacio, o no se da también al mismo tiempo, porque es muy complejo a nivel de todo el planeta Tierra. Es tan complejo de que, de acuerdo a las condiciones que ofrecen, se hacen estudios homogéneos para alcanzar la homogeneidad relativa o ver si hay algo común. Y eso está determinado por los principios, y ya sea arquitectura o composición, si hay un factor o un proceso o un agente que puede intervenir en un espacio geográfico. Entonces, para establecer la tipología, lo primero que debemos conocer es los agentes, los factores y los procesos que se han dado ahí. Todo ello nos va a brindar unos paisajes diversos, de los cuales en cada uno de ellos, dependiendo de la mayor influencia, se conoce la variabilidad, y también de acuerdo al tamaño que poseen cada uno de ellos, se consideran los parámetros que se van a aplicar para describir cada una de las propiedades. Es así como se ha determinado esa matriz para evaluar el paisaje, donde se toma en cuenta la ecología, se toma en cuenta lo que es la sociología, lo cultural, y también se toma en cuenta lo económico, como es el aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto es complejo, son muy heterogéneos en sus orígenes, en su estructura. También se da un sistema de clasificación, de calificación. Ahí está considerado lo que es el valor, que se le debe dar a cada uno de los elementos para poder establecer su nivel. Previo de que los principios de clasificación se basan en propiedades esenciales del paisaje, que se relacionan perfectamente con los agentes, los factores y el proceso que se ha dado en un espacio geográfico. Eh, Según los entendidos, también señalan de que dos principios son básicos en la clasificación de paisaje, y uno que es independiente de la escala y otro los niveles taxonómicos a lo que se refiere. Se puede operar según un
especialista Mateo. Y los, hay un principio que se caracteriza por ser histórico evolutivo. Eso es, así como han hecho el estudio de la evolución climatológica del territorio peruano, han separado por épocas. No se hace un estudio directamente, tal como ve, se escribe la información real o una información anticipada. Todo eso tiene que considerarse como un principio histórico evolutivo, como se ha dado a través del tiempo, se ha evolucionado, qué agentes, qué factores han intervenido en cada uno de ellos. O sea, son los geocomponentes que se da en el espacio y el tiempo. Cuando se considera el principio histórico evolutivo, no hay que olvidarnos. Cuando yo vine a Lima, porque yo soy nacido en el departamento de Lima, de la provincia de Chacacam. He vivido en diferentes partes del Perú por el trabajo que tenía mi padre, topógrafo, vinculado a la ingeniería. Me llevó a diferentes puntos de nuestro territorio. De tal forma de que cuando han pasado los años, en cada uno de esos lugares por donde he vivido, he visto cómo ha evolucionado. Me he dado cuenta de que en un tiempo de 20, 30 años, las ciudades van cambiando. Algunos de repente no se dan cuenta o no tienen una capacidad de observación, de percepción, de captar las condiciones, las características. Entonces, sucede que no se dan cuenta, pero si uno toma el detalle, después de un tiempo se regresa al lugar, sí se puede alcanzar a conocer la evolución mediante las imágenes, las fotografías que han existido. Por eso, cada vez que se habla de un principio histórico evolutivo a través del espacio geográfico, a través del tiempo, se emplean fotografías aéreas, imágenes satelitales, también películas, video de un año a otra época. Y otro también que es muy importante son las cartas topográficas o, o los planos topográficos que existen de un territorio. Todo eso nos va a ayudar a determinar la evolución. Y por eso es que se debe considerar el principio histórico evolutivo. Ningún componente si hablamos de los componentes abióticos, bióticos, el hombre como parte del sistema natural o antrópico, evoluciona aislado del resto. Todos estamos integrados en una comunidad. Todos somos parte de un espacio geográfico. Entonces, este principio se puede utilizar tal como lo recomiendan los especialistas a través de un análisis. En ese análisis que hemos visto jóvenes es un análisis sistémico. Y ese análisis se considera cómo están integrados un espacio geográfico, cuáles son sus componentes. Y de esos componentes, cuáles son las relaciones que guardan entre sí, entre abióticos o entre bióticos, pero como parte de un espacio, de un sistema organizado que vendría a ser el espacio geográfico. Y también observar
cuáles son los que se mantienen en condiciones estables, los que no sufren ningún cambios. O también se puede conocer cuál es la evolución natural que se ha dado en algunos sectores o partes de un espacio geográfico. Para ello se hacen estudios de la litología y se encarga del tipo de rocas y de los suelos, cómo están dispuestos estos materiales, cómo es que influyen en su espacio geográfico. Y de esa litología también se puede observar la estructura geológica que ofrece. Y si tenemos en consideración el tipo de clima, estamos hablando de que en el espacio geográfico hay tres cosas que no debe olvidar el investigador: la litología, la estructura geológica y el tipo de clima. Con ello se puede hallar lo que es la tipología de los paisajes. Ahí vemos qué agentes, qué factores o qué procesos se han dado en el espacio geográfico, cuáles son los más dominantes. Como vemos, estamos aprendiendo a cómo hacer la clasificación o la descripción del estudio de los paisajes que son productos de los eventos geodinámicos internos y externos. Es la geomorfología que está al alcance de nuestra vista. Y también hay otro, aparte del principio teórico evolutivo, también hay el principio estructural genético. Todas las actividades geográficas están integradas o formadas por una estructura, y todas son consecuencia de un proceso geodinámico interno. Por ello se dice que es un proceso genético. En el principio estructural nos ayuda bastante a conocer las relaciones entre los componentes de un paisaje, ya sea de una estructura vertical, cómo es la arquitectura, cómo está organizado el paisaje. De ello es que se considera a las rocas, al relieve que ofrece el espacio, las condiciones hidroclimáticas, también los suelos y los elementos bióticos. Y en lo que comprende a los principios genéticos, implica reconocer las causas, las condiciones que han dado la formación del paisaje. Vuelvo a señalarles, todo depende de qué agentes han intervenido, qué factores influyen en la geomorfología y también qué procesos se han dado. Teniendo estos tres, los agentes, los procesos y los factores, se puede llegar a saber las causas y las condiciones de la formación del paisaje. Entonces, la estructura del paisaje se relaciona con el relieve, porque ese es el primer factor de diferenciación de la superficie terrestre. Si se habla de diferenciación que existe entre los relieves, es porque allí hay un factor de latitud, factor de latitud, y un factor de la pendiente también, influye en la geomorfología. Y también se considera la altitud,
o la altitud o altura, y ello va a ayudar también a la disección vertical del tejido complejo. Todo dependiendo condicionan a las características que ofrecen el paisaje. Otro punto que es muy importante es que se debe conocer la distribución de algunos componentes. De esos componentes que analizamos, componentes bióticos y abióticos, especialmente los bióticos, los abióticos, se puede saber cuál es la distribución y lo que sufren es por la temperatura, la precipitación. De alguna manera la vegetación y particularmente los suelos, todo ello se puede considerar a un espacio de organización, espacio cultural. Lo que predomina es el hombre. Entonces, por un lado, existe la discusión de los componentes, ya sea a nivel primario, lo que es la estructura, y también la decomposición morfológica, que vendría a ser la actividad erosiva. Y otro que es muy importante en la morfología del relieve viene a ser determinar el tipo y la categoría. Y de acuerdo a ello, también se puede determinar el proceso de su clasificación genética, cuál es el origen, cuál será cada uno de ellos. Entonces, la diferenciación morfométrica es conveniente porque de ahí es lo que se puede establecer la tipología, porque se puede derivar. Para ello, el hombre tiene una diversidad de aptitudes o aptitudes que puede establecer unos sistemas o de aplicación, para la redundancia, de técnicas automatizadas, o ya sea mediante el uso de instrumentos que van a permitir establecer un modelo. También para que se pueda hacer un estudio morfológico, se debe considerar primero delimitar el territorio, después dividirlo en unidades relativamente homogéneas, y después poco a poco se puede ir complementando el estudio que se realiza por medio de la investigación formulada. También podemos tomar en cuenta distintas técnicas de interpretación, como es el caso de imágenes de percepción remota, todo con base a las fotografías aéreas. Los especialistas hoy en día utilizan bastante la fotografía aérea dependiendo de la escala que posee, se puede estudiar la fotogrametría, y la descripción de toda esa fotografía aérea comprende a la fotointerpretación, que es cuando se hace el estudio de la fotogrametría, se puede considerar cómo es que está la fotografía aérea, cómo está representando y en qué escala se encuentra,
Y cuando se determina ya la escala, está determinada la escala, con esa escala se puede seguir trabajando. Y no sabemos si es una escala, escala espacial menor o mayor. Tampoco sabemos qué condiciones se pueden considerar en lo que respecta a la tipología mediante la fotografía de aéreas. También se ve cuándo ha sido tomada la fotografía aérea, cuál es el recorrido que existe en cada uno, en cada vuelta que da el vehículo que toma la fotografía aéreas. Como ven, están viendo hay diferentes técnicas de interpretación de imágenes de percepción remota, todo mediante la observación. En lo que se refiere al principio histórico evolutivo, tal como hemos visto antes, en todo se considera el espacio y el tiempo. Y también cuál es la comunidad que está integrada en este principio histórico evolutivo. Por ello es importante conocer el origen del paisaje. Una vez que ya consideramos el origen del paisaje, se puede alcanzar a conocer el tiempo, la historia y la génesis del paisaje, los cuales condicionan a las peculiaridades de su estructura. ¿Cuáles son los que más ha predominado? El seguimiento de ambos principios que garantiza examinar el paisaje como una integridad natural y entorno natural y con ello tener una jerarquía lógicamente fundamentada. Es más que todo en la ocupación del paisaje. Otro punto también que los investigadores realizan es la cartografía de sistemas naturales. Está considerado como la base geográfica para la planeación territorial, o también lo que se conoce como el ordenamiento territorial. Y según ello, la mayoría de autores y escuelas coinciden en señalar al relieve como el principal factor de la diferenciación preliminar a grandes rasgos en el paisaje de la superficie terrestre. Pero para ello, si digo que se hace a grandes rasgos utilizando una escala espacial. Otro también es observar las unidades que superior a los paisajes, de los cuales más que todo se refiere al predominio mediante la delimitación del territorio. Puede ser de 1 kilómetro cuadrado o 2 kilómetros cuadrados, dependiendo que se puede alcanzar a diferenciar la tipología de un espacio geográfico. Entonces también existen unas unidades inferiores. Como vimos, hay unidades superiores y unidades inferiores. Está referido a la forma de relieve que conforma una unidad basado en el estudio de la pendiente. Todo basado en el estudio de la pendiente. Entonces, a esa inclinación de la pendiente se conoce como escarpe. Pero cuando vemos la inclinación en una falla, por ejemplo, en una falla, ya estamos hablando de deslizamiento. Y acá
que se basa en lo que es la inclinación de las independencias. Y eso permite también conocer las condiciones de un lugar. Como la geomorfología no trabaja sola, sino que se liga bastante en la información de un espacio geográfico, ya sea con la geografía, con la geología, con la geomorfología. Una de las geomorfologías va según su definición. También señala de que se ha ocupado el paisaje, pero que tiene un geosistema, marco conceptual más apropiado para el enfoque holístico o global. O sea, no es un trabajo que se va a determinar de todo, es holístico espacialmente. Si es global, puede ser, pero a nivel de la Tierra, no a nivel de un espacio geográfico. La geografía, entonces, de acuerdo influye en el paisaje, o es determinante en el paisaje, de los cuales dentro de un paisaje que necesita una integración con otros paisajes, y ahí puede tomar en cuenta los principios explicativos, la localización, extensión y territorialidad. Eso es para la comprensión por algunos especialistas que señalan cuando enseñan de un grupo de sistemas. Tal vez de que la morfología es es una asignatura que se complementa entre la teoría y la práctica. De acuerdo a eso, González Bernal le dice a los alumnos que hablan del sistema, del pleno sistema, o parte visible del sistema, o del criptosistema. Pleno sistema es cuando se puede ver cómo está organizado el sistema. Criptosistema es como que está en proceso de formación, o no se ha hecho un estudio antes. Y de acuerdo a estas condiciones se puede realizar analizar la complejidad que expresa la red de elementos y procesos que explican la unicidad de un determinado paisaje. Siguiendo con la geografía del paisaje, que también no podemos dejar de lado, la geografía es un documento documentado sobre un marco conceptual, cual le permite justificar el paisaje como este estudio para cumplir las condiciones que se dan en el espacio geográfico. Según Mila Valentín, que el paisaje se da y forma parte del paisaje terrestre, la superficie terrestre, está localizado y es extenso, también es heterogéneo, está haciendo una evaluación del paisaje, responde a un haz de complejas relaciones, también representa un sentido holístico, de los cuales también se considera el paisaje como fisonomía de un sector terrestre, y también como un conjunto de formas externas que son parte visible de un determinado proceso. Entonces, de acuerdo a lo que se ha podido observar aplicando los principios, también otro sistema puede aplicar la clasificación de los paisajes atendiendo criterios formales y genéticos. Formales son las condiciones que dejan de ser dinámico. Eso es
cuando se muestra que sea estático, pero ningún espacio geográfico está estático, todo es dinámico. Por eso es de que los ingenieros han utilizado los métodos naturalistas y pues se ha ido considerando las fuentes históricas, las cartográficas, las estadísticas, dependiendo de los elementos que comprenden un espacio geográfico. Entonces, si el tema de estudio se considera de manera global, es bueno considerar lo holístico, la búsqueda de visiones globales, integradas o a partir del concepto natural. Cuando uno quiere hacer un estudio de visión global, quiere decir que la escala espacial o temporal eh, no van a mantener las condiciones favorables para hacer ese trabajo. Gómez Ortiz, también otro estudioso de los principios básicos para el estudio que se refiere al análisis, ya sea de un espacio geográfico, en donde predominan los agentes del proceso o los factores. Gómez Ortiz califica de que un paisaje tiene una característica social y educativa y le da ese matiz. También dice que hace un recorrido por los sucesivos paradigmas geográficos para precisar la significado del paisaje para cada uno de ellos. Para detenerse en el paradigma de geosistema, este paisaje se puede considerar como social y educativo. La geomorfología, dependiendo del espacio geográfico que queremos hacer el estudio, trata de alcanzar un objeto. Ese objeto le dice la meta. Una vez que tenemos la meta, podemos contribuir a crear una conciencia solidaria entre los mismos elementos que ocupan un espacio geográfico, especialmente el hombre, con la finalidad de crear una conciencia solidaria. Es decir, que todo esto vendría a ser lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, acerca de la necesidad y de mantenimiento de los ecosistemas que existen en el paisaje terrestre. A ello, la geografía, igual a la geomorfología, tiene una gran responsabilidad en el cumplimiento de ese objetivo. Peña, en el año 1996, reclama la capacidad de interpretar bajo un sentido global las relaciones hombre-medio desde la perspectiva del paradigma ecológico. O sea, siempre se ha considerado como un medio ecológico. Es el valor del estudio ecológico, de manera organizada, y donde se puede hacer una investigación activa en ese lugar, se puede participar. Y a esto suma lo que hoy en día es la ciencia ambientalista, porque se busca de alcanzar el objeto de estudio. Es lo que señala Peña. También Busquets, que habla del año 1993, el tratamiento del sistema del paisaje, de acuerdo a la interpretación que se le da.
con respecto a las ciencias sociales. Liceras justifica el uso de la observación como un procedimiento fundamental. Aplica el método de observación para poder interpretarlo. Es decir, después de haber percibido, se puede hacer lo observado. También ahí alcanza a diferenciar entre percibir y observar. Presenta una serie de recomendaciones para hacerlo. No es igual que percibir y observar. Existen diferentes modelos que se aplican donde se pueden articular los cuatro fases importantes en un modelo de estudio de un paisaje. Se va a olvidar. Cuatro fases importantes del paisaje está comprendido por la comparación de paisajes. Siempre se busca comparar, descubrir cómo es la relación que existe entre ellos, identificar los elementos de cada uno de ellos y también los requisitos. Entonces, cuando yo tengo un espacio geográfico, es como si le tomara una fotografía, entonces lo encuadro, entonces ya encuadré, pero también en qué escala estoy estudiando, qué escala voy a aplicar, escala menor, escala mayor, la escala espacial. De acuerdo a eso, también la escala temporal. Más que todo, lo más importante es el nivel de investigación. Si conozco el nivel de investigación, tranquilamente ya puedo establecer los requisitos previos, cómo se realiza el encuadre, la escala, el punto de observación, el ángulo, de las estructuras, de los rasgos morfológicos que existen en ese espacio. También se logra identificar los elementos, ya sean dependiendo por colores, por líneas, formas, también por el tamaño de los elementos antrópicos que están relacionados con el hombre. Dentro, el hombre convive más con el medio biótico y abiótico. Y de acuerdo a eso también se logra especificar o observado se hace un registro de información. Como ingenieros que somos, debemos determinar los puntos, cada uno de los puntos, ya sea por coordenadas, qué grupo o cuál es la ocupación que realice el hombre. Entonces se hace un croquis, pero hoy en día debe ser mejor un mapa que ya contiene una escala. Croquis no tiene escala, es una representación simple. Descubrir las interacciones también son cómo son los elementos estructuradores, ya sea bióticos o abióticos, influyen en los cambios que se dan en el espacio y en el tiempo. Una vez que ya tenemos todo eso, se elabora la comparación de paisajes. Pero para elaborar esos paisajes, que dice Ceras, hay tres elementos importantes. ¿Cuáles son los agentes? ¿Cuáles son los factores? ¿Y cuáles son los procesos que se han dado? Una vez que ya tenemos esos tres, en cada espacio geográfico también se va a definir cuáles han sido lo que ha predominado más, cuáles se mantienen fijas o especialmente se mantienen en condiciones naturales, que no han sido afectadas por la interacción del hombre. Y estos son los requisitos previos que determina Ceras, que viene a ser el modelo de estudio en se articulan las cuatro fases. Benayes también hace un estudio que es muy importante para
para ustedes, viene a ser la percepción ambiental. Todo como un conjunto, como esto. En ese espacio vemos los agentes y los factores. Y si tenemos los agentes y factores, interviene el proceso de evolución, de cambios que se han dado en la sociedad. Puede ser de manera sensitiva o cognitiva, o puede ser actitudinal. Es decir, un procedimiento que se puede alcanzar, a través del cual el hombre conoce su entorno. El hombre, para poder aprovechar sus recursos naturales, lo primero que debe hacer es reconocer su espacio geográfico. Según su espacio geográfico, ya requiere también de los sentimientos o equipos que van a ser importantes para conocer que en un ambiente geográfico qué procesos se han dado para tener las características actuales. Entonces, también hay otro señor que se llama Bernaldez, dice que la percepción multisensorial es un sistema complejo de relaciones ecológicas. Así lo ve al paisaje. Entonces, esto debería ser una percepción biológica o ecológica. Entonces, los estudios que se han dado son importantes porque se puede determinar cuáles han sido los orígenes que existen en determinados zona geográfica, una determinada zona geográfica, ya sea en la interrelación que existe entre lo abiótico y biótico. Y también se puede saber el movimiento de agua de los ríos, y esto se va a ver elegir los espacios geográficos humanizados o vírgenes o naturales. Y el análisis de paisaje también, otro entendido se llama Lucio, hace de que se diferencian los factores ambientales. Si uno va a cualquier parte del planeta Tierra, van a encontrar la diferencia entre factores, entre agentes y procesos que se han dado para generar un escenario de un paisaje, toda vez que no es homogéneo. Entonces, el objetivo principal de la ecología del paisaje es conocer las relaciones entre los elementos del paisaje y cómo es su funcionamiento o cómo está organizado el sistema. También considerando las causas de la heterogeneidad paisajística, la variabilidad del ambiente, los fenómenos catastróficos, las perturbaciones que se dan en cada uno de ellos, especialmente humanas, propone la representación cartográfica de la diversidad del paisaje, apoyándose en los cuatro recursos. Entonces, primero dividen en unidades o sectores, corredores o puntos. Es una imaginación que se da. También lo determinan en escala mayor, escala temporal, escala mayor, menor, escala espacial o temporal. Y también la visibilidad, cuáles son los que mayormente predominan en un espacio geográfico, cómo se puede identificar y por qué ha ocurrido eso. Y también otro que es muy importante es la textura, cómo están diferenciadas las unidades, digamos, geológicas o unidades de suelo. A todo esto se puede señalar que existe una diversidad paisajista en un espacio geográfico, y de los cuales también
se puede dar un concepto diferente de la ecología. Tal como estamos analizando, todo corresponde a lo que es el estudio de los paisajes antiguos y de los paisajes presentes. Acá Vivas también nos va a señalar de cómo se hacen las interrogantes de cada uno de ellos, cuáles han sido los análisis, cuál es el tipo de diagnóstico que se está realizando, cuál es el impacto que se ha dado y cuál es la prognosis de síntesis que se puede lograr de todo lo observado, especialmente considerando los factores que son más importantes, los más predominantes, y eso va a ayudar a responderlos. Sainz también López habla de la dimensión de la fisonomía, de los cuales se puede separar a escala mayor, a escala menor, o se puede estudiar de manera global, o se puede estudiar de manera regional, o se puede estudiar de manera local, y la relación que existe entre cada uno de ellos. Y también para hacer un estudio más completo, se puede invitar a otros especialistas de diferentes disciplinas, y cada uno de ellos pueden dar un aporte, y eso alimenta al estudio de un paisaje. Y esa percepción de paisaje sería un trabajo organizado, completo, porque han participado diferentes profesionales de las disciplinas. Entonces, Sáenz López también señala de que es muy importante que, como están separados las unidades del territorio, pero como ustedes han visto en ese estudio de evolución morfológica del territorio nacional, ahí está separado por espacios de tiempo, cada rangos de tiempo que se han dado. En cada uno de ellos se ha presentado algún evento que ha predominado. Entonces es una idea de cómo se puede recopilar información de los espacios que también se utilizan. Y nosotros como profesor que recomienda Sáenz López, tratamos de primero hacer la observación, la correlación, o también puede ser la generalización de un estudio particular. De la inducción se puede llevar a la deducción, o deducción a inducción, pero después de la correlación se puede establecer también una comparación. ¿Y esa comparación para qué nos sirve? Nos sirve para poder conocer la evolución del paisaje. Entonces, son diferentes métodos. Después de esto se hace un informe. Se trata de completar el proyecto que se ha establecido. Entonces, el paisaje como recurso requiere la dimensión del recurso. El paisaje es un bien perceptible y utilizable. Es la importancia que se está dando al paisaje por parte de la sociedad. El paisaje ha sido considerado como ecuaciones, como recurso de carácter ambiental. Y esto es como recurso, es el valor que se le da al paisaje. Y en cada uno de ellos les va a permitir obtener, conocer qué agentes han participado, qué factores se han dado, y qué procesos
se han podido alcanzar. Y eso, si se toma como una dimensión de un recurso, también puede servir como un medio económico, una actividad económica, puede ser también una actividad atractiva al ojo del hombre, como ecoturística, turística, y también el paisaje que es perceptible, utilizable, es parte de la sociedad y en ella es la que convive esa sociedad organizada, sean plantas, animales, están ahí en ese ambiente. Y si lo tenemos en cuenta como un recurso de carácter ambiental, que es lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta, es que se dice que se ha determinado su función en los instrumentos de gestión y protección ambiental debido a su componente territorial. Entonces, jóvenes, nos quedamos hasta acá. En la próxima clase vamos a hablar de la geomorfología estructural. Y ahí sí va a haber foro para la geomorfología estructural. Por ahora no les voy a dejar el foro, sino va a ser para la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes, por su presencia. Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Muy buenos días, jóvenes. Gracias, ingeniero. Cuídese mucho. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.